una jornada con Juan Luis, que es el director de Astander o el CEO de Astander, Juan Luis, y que es una empresa que yo creo que casi todos conoceréis si sois de esta zona. Lo llamarían los antiguos astilleros de Santander, que por eso es el origen del nombre. Una empresa que se reconvirtió, y eso os lo va a contar ahora Juan Luis, me imagino, de una manera, diría que espectacular. Y hoy en día es, entre otras cosas, forma parte de la junta directiva de COC Pyme. Es la persona y es la empresa que lidera el clúster marca en Cantabria, y siempre pensamos que el mar nos debería traer muchísimas más posibilidades, ¿no?, a esta región, como históricamente y durante siglos ha traído. Y muchas veces yo digo que Cantabria vive de espaldas al mar, ¿no? Se habla del puerto de Santander muchas veces, yo creo que vive de espaldas al mar en general. Y bueno, a través precisamente de estos últimos 2 años estamos intentando de alguna forma relanzar todas aquellas empresas y toda aquella economía que tiene que ver con el mar. Y yo creo que la mejor persona que os puede comentar esto es Juan Luis, que tiene un conocimiento, lógicamente, de este sector importante. Y sin más, ¿no? Me comentaba antes María que os comentara que simplemente que la charla, la jornada de hoy se graba para tenerla, y que vamos, que si tenéis algún inconveniente lo digáis, pero que no tiene otro sentido pues que quede ahí para que cualquiera pueda verla después, ¿no? Que creo que es más práctico. Y bueno, pues yo sin más le voy a dar la palabra a Juan Luis. Yo en 20 minutos desapareceré porque tengo otra reunión ahora, y ya sabéis que está la Semana Santa ahí cerca, y si Dios quiere me permitirá irme una semana de vacaciones mañana. Y nada, oye, sin más, Juan Luis, todo tuyo. Bueno, pues buenas tardes. Como dice Enrique, yo soy Juan Luis Sánchez, soy el director de Astilleros de Santander. Llevo ya muchos años de director de Astilleros de Santander y muchos más ya viviendo en Cantabria, ¿no? Toda mi carrera profesional, prácticamente toda, la he desarrollado en Astilleros de Santander y de cara a este negocio. Como ha dicho Enrique, también soy presidente del clúster marca, que aglutina a todas las empresas del sector marítimo de Cantabria, y además pues soy desde hace poco tiempo el decano del Colegio de Ingenieros Navales aquí en Cantabria. Entonces, pues colaborando con la COE y con las empresas de Cantabria, pues me parece una gran iniciativa mostrar a los que estáis fuera de Santander lo que hacemos en Astilleros de Santander. Astilleros de Santander, deberíamos empezar pues diciendo algo así como en un lugar de Guarnizo, de cuyo nombre siempre quiero acordarme, porque la verdad es que, bueno, nosotros estamos en el norte de España. Enrique ha dicho que a veces en el puerto que miramos, aunque estamos en el mundo del mar, siempre en Santander se mira al sur. Físicamente Santander mira al sur, porque está orientado al sur de la bahía de Santander. Pues cuando estás en Santander y miras a la bahía, estás mirando al sur. O sea que quizás sea por eso, por lo que miramos al sur y no al norte, ¿no? Pero bueno, como decía, en un lugar de Guarnizo, de cuyo nombre siempre me gustaría acordarme, en el siglo XVI empezó nuestra historia. La historia de estos astilleros que, gracias a Felipe II, pues encargaron la construcción de los grandes navíos en esta zona, navíos que luego hicieron la flota más importante que había en la época en el mundo y que defendían nuestro imperio donde se ponía el sol. Todos los métodos constructivos que se hicieron en España en aquella época pasaron por Guarnizo. Luego se transfirieron a los arsenales de Ferrol, de Cartagena y de Cádiz, pero nacieron aquí y se importaron aquí a Guarnizo.
Luego, pues, Guarnizo, la construcción naval en Guarnizo desapareció. Y en 1872 un industrial pues, crea lo que era la nueva empresa de talleres del astillero, que tuvo distinto porvenir durante muchas épocas, con Bernardo Lavín, con Casimiro Tijero, en los años 30, hasta la época privada. Bueno, el Banco de Santander, para que mucha gente no lo sabe, el Banco de Santander fue el dueño de Astilleros de Santander y lo vendió luego a la Sociedad de Construcción Naval, propiedad del Estado, y durante muchos años, hasta el año 1999, fue un astillero público, integrado en astilleros españoles. Durante esta época se vivió mucho esplendor, porque fue la gran época de la construcción naval española. Y luego, con la reconversión, pues empezaron los astilleros coreanos a construir barato y entonces desde Europa se requirió un descenso de capacidad a España. España lo primero que decidió fue reducir capacidad en astilleros de Santander y Ferrol. Cogió y cerró la construcción en Ferrol y cerró la construcción naval en Santander. Esto fue en el año 89. Ya empezamos solo con reparaciones y transformaciones estos años, hasta que en el año 97 vino a Europa otra vez y dijo, lo siento mucho, pero hay que seguir reduciendo capacidad, porque si queremos seguir poniendo dinero para reconstruir los astilleros españoles, hay que reducir capacidad. Y nos quitaron las transformaciones, los grandes proyectos, que como luego veréis, es para lo que está hecho Astilleros de Santander. El que quiera preguntar algo, a ver, estamos en familia, podéis preguntar sin ningún problema. Que quiera esperar al final, esperamos, pero si no queréis perder el hilo y me queréis preguntar, pues me preguntáis. Si queréis poner preguntas para el final, pues María COE las coordinará. Sentiros libres de hacerlo. Entonces, bueno, pues aquí veis lo que era Guarnizo. Guarnizo era esta pequeña población, y aquí se construían los galeones y aquí se construían las fragatas, ¿no? Y esto era astillero. Entonces se fue creando este núcleo urbano que dio lugar al gran astilleros de Santander. Durante la privatización, Astilleros de Santander fue comprado por el grupo privado a final del 99 y empezó otra vez a recobrar la actividad y los grandes proyectos. Hoy en día, Astilleros de Santander pertenece al grupo Limia, que está formado, entre otras cosas, por 3 astilleros: Asticaña en las Islas Canarias, Astander en Santander, en astillero, perdón, y Astival en Balboa, que es en Panamá, que es el último astillero que hemos comprado. Estos son nuestros astilleros. Aquí veis este pequeño vídeo. Esto es Asticán, en las Islas Canarias. Tiene un sistema de varada el mejor que puede haber en el mundo para reparar barcos. Se llama Syncrolift. Es como tener unas vías del tren a ras del suelo, donde puedes ir moviendo los barcos sin problema. Puede tener este astillero hasta 12 barcos parados al mismo tiempo. Y este astillero hace reparaciones y luego, además de las reparaciones, hace offshore, plataformas. Estos astilleros de Santander, con los diques, es un astillero que, como luego veréis, está diseñado para grandes proyectos. No es flexible en reparaciones ni en construcción. Y esto es el nuevo astillero que tenemos en Panamá. Bueno, pues os acabo de presentar a lo que es nuestro grupo, y dentro de nuestro grupo aquí está Astilleros de Santander. Al final de la bahía de
Santander, en astillero, tiene 2 diques, hasta 230 por 34 metros de eslora. Es un astillero, como veis, con grúas pueden estar 200 toneladas, buenos talleres, pero solo 2 medios de varada. Tenemos instalaciones donde podemos hacer toda clase de trabajos. Tenéis lo que es el dique vacío, preparado para que entre un barco. Y somos el primer astillero español que ha incorporado el sistema de tratamiento de los cascos de los buques por hidroblástica, agua a alta presión, a 2.600 bares. Antes, tradicionalmente, se ha utilizado la arena de fundición, la organización por granalla, y ahora utilizamos agua a alta presión. Aquí veis lo que son los robots que utiliza Astandert para hacer el tratamiento de los cascos. Es un sistema novedoso, es un sistema que evita la contaminación y que tiene mucho más rendimiento que el tratamiento convencional por granel. No hay residuos. Tenemos capacidad también para hacer todo tipo de tratamientos mecánicos, hélices, motores, lo habitual en los barcos. También es importante la capacidad de hacer obras de instalación de tuberías. Como veis, hemos implantado también en el astillero la instalación de tubería de plástico, derivados plásticos, pues un GRE, que en lugar de ser metálicas, pues tienen menos peso y una resistencia a la corrosión muchísimo mayor. Son mucho más, duran muchísimo más. Tenemos una gran capacidad de hacer grandes proyectos y nuestra capacidad de mover estructuras metálicas y de construir estructuras metálicas en los barcos es tremenda. Veis las 200 toneladas capacidad de izado y en nuestros talleres de prefabricación podemos fabricar miles de toneladas en semanas. Bueno, esto es Astilleros de Santander y decir, bueno, es un astillero de reparación, un astillero que repara barcos, pero hay mucho más. Astilleros de Santander es un astillero, el primero, el día único de España, que en los barcos existentes ha instalado lo que se llaman los scrubbers, los filtros de gases de escape. Estos filtros de gases de escape lo que tratan es de evitar las emisiones de óxido de azufre, SOX, a la atmósfera. Los barcos tienen que limitar estas emisiones y si quieren consumir fuel oil tienen que tener estos filtros y si no, pues deben hacerlo con gasoil. Entonces nosotros desde el año 2014 empezamos ya a instalar estos filtros. Aquí veis una cantidad de barcos, de ejemplos, que lo hemos hecho. Y este es un barco, este es un proyecto cántabro, es un proyecto muy especial. Sabéis que Solvay es una, será la mayor, pero una de las mayores empresas químicas de Cantabria. Astandert es el mayor astillero de Cantabria y la Meridional es un empresario, armador francés importante con los ferries. Bueno, pues llevamos un proyecto muy interesante que fue la instalación de unos filtros de gases de escape para reducir las emisiones de partículas de carbón y óxidos de azufre utilizando los residuos de Solvay.
Solvay para producir sus productos, al final tiene unos residuos carbonatos cálcicos y demás que los tiene que destruir. Bueno, pues resulta que vimos que este carbonato cálcico es útil para filtrar los gases de escape, con lo cual hicimos un proyecto juntos de instalación en este barco en el Piana de estos filtros de gases de escape. Un proyecto muy novedoso en el único barco que lo lleva. Para instalar esto, bueno, pues en los barcos hay que hacer unas instalaciones muy importantes, porque desde la salida del motor hay que quitar todas las exhaustaciones y todas las escapes, incluso modificar las chimeneas para instalar estos scrubbers. Aquí veis lo que es un scrubber, es un depósito bastante grande. Aquí tenéis una muestra que hemos hecho de planos isométricas de los filtros en este barco. Este es un barco español de Transmediterránea, donde nosotros hicimos toda la ingeniería, copiamos todos los equipos e instalamos en el año 2020 estos filtros de gases de escape. El barco está funcionando y es un barco que tiene una velocidad muy alta y bueno, se emitían muchos emisiones de azufre. Ahora es un barco que navega fantásticamente y pionero en su tipo de barco. Aquí veis, esto es un escape vacío, o sea, lo que hay que hacer. ¿Os imagináis desde los motores toda la chimenea vaciada? Y luego, estas son las salidas de los motores y ahí acoplamos los nuevos filtros de gases de escape. Aquí veis otro barco, cómo se instalan. Previamente se ha tenido que vaciar la chimenea para poder eso. Aquí veis la tubería de GRE, porque en estos tipos de proyectos se utiliza un acero que es el superduplex. Es un acero muy especial, resistente a la corrosión, mucho más resistente que un acero inoxidable, un 316L para los que estáis técnicos. El 316L, los residuos ácidos se lo comen. Y tenemos que utilizar o aceros superduplex o tuberías de GRE plásticas para reconducir todos los residuos que se producen de filtrar los gases de escape que se meten en un tanque y se descargan luego en tierra. Otro barco. Ahora veréis, rápidamente os voy a mostrar lo que es un vídeo, la instalación de estos filtros de gases de escape. Cómo se vacía, imaginar lo que es vaciar una chimenea y hacer los bypasses para instalar estos grandes filtros. Los escapes, estos son los escapes de los gases de los motores. Las dimensiones, claro, en un barco son tremendas. Y aquí tenéis cómo se sube el filtro. Ya una vez que se ha hecho el vaciado del guardacalor. Sí, son proyectos muy importantes. Los barcos no pueden parar el tiempo que a uno le guste y al final pues hay que hacer este proyecto, hay que hacerlo en un mes máximo, que es el plazo que suelen tener los barcos para realizarlo. ¿Por qué decía yo al principio que Astilleros de Santander es un astillero diseñado para grandes proyectos? Pues porque tenemos unas instalaciones que nos lo permiten, unas instalaciones que con reparaciones normales no nos dan la rentabilidad que podríamos tener. Entonces, Astilleros de Santander es mundialmente conocido por sus grandes proyectos. O sea, somos cualquier armador que hoy en día quiera realizar una gran transformación, por gran transformación entendemos
pues un cambio de concepto de barco, ¿no? Yo tengo un pesquero y quiero hacer un barco sísmico. Yo quiero tengo un barco sísmico y quiero hacer un cablero. Yo quiero alargar un barco. Yo quiero con un ferry hacer una draga. Eso es un gran proyecto, por ejemplo. O quiero reformar el barco, quiero añadirle más capacidad, quiero cambiar los motores. Entonces, en eso somos muy buenos. Somos muy buenos y Santander hoy se le conoce a Santander en todo el mundo por estos grandes proyectos. Os voy a mencionar algunos, por ejemplo, que son curiosos. Este es un barco, lo que veis abajo a la izquierda, es un barco de apoyo a plataformas, es un barco normal de apoyo a plataformas, lo que se conoce como un PSV, y lo que veis arriba en azul es lo que entregamos, ¿no?, al armador después de un año de trabajo. Este es un barco que recolecta almejas en Canadá. Las almejas no se pescan, se recolectan. En Canadá, las almejas se suben al barco, se limpian, se aparta la cáscara, la carne se divide en 3 partes diferentes. Estas 3 partes se ultracongelan, se empaquetan y salen listas para ser recogidas en tierra por el distribuidor. Al mismo tiempo, las cáscaras se muelen, se destruyen y se utilizan como abono normalmente, de mucho calcio. Son proyectos importantes. Aquí veis cómo el barco iba cambiando. Como dato curioso, la factoría de pesca, la factoría de ultracongelación y procesamiento de este barco fue hecha en España, fue hecha en Galicia. La encargamos en Galicia. Aquí tenéis otro barco, este es un arrastrero normal, arrastrero grande, arrastrero, pero el armador quería hacer un barco que cogiera zamburiñas en Argentina, subiera las zamburiñas a bordo, las abriera, me refiero, quitara la carne de la cáscara y la carne la procesara en 2 partes y las ultracongelaba y este barco también las empaquetaba listas para el consumidor. Como veis aquí a la izquierda abajo, fue necesario ampliar la capacidad del barco, ampliamos la eslora, prefabricamos un nuevo bloque del barco y lo subimos, aquí veis esta tercera imagen, de un solo bloque al barco. El barco lo cortamos, lo separamos en 2 partes, abrimos, digamos, el hueco, metemos el nuevo bloque y empujamos una de las partes y bueno, ya tenemos el barco alargado. Así de fácil. A mí me encanta porque este es un proyecto precioso que hicimos. Es la transformación de un buque pesquero en un buque sísmico. Buque sísmico de prospección sísmica son aquellos buques que son los primeros que van a tantear el subsuelo marino para saber qué puede haber. Antes de que se entren a tomar muestras, entra un buque sísmico y ve y dice, bueno, pues aquí hay posibilidades de tener petróleo o gas o minerales. Lo que hace es soltar unas explosiones sónicas con unos cables, unos tubos que sueltan aire comprimido y el eco de ese aire comprimido se analiza en el propio barco, la cantidad de científicos que van a bordo y van viendo si interesa o no si interesa seguir con la prospección. Aquí, como veis, todo el barco es nuevo, excepto la parte de proa, que es donde había parte de la habilitación del puente. Dentro está todo vacío y la cámara de máquinas de este barco que va a proa pues se mantuvo. Al final veis, es prácticamente un barco. Bueno, pues estos son nuestros grandes proyectos. Aquí tenéis otro buque sísmico, pero hecho a partir de un cablero. Hoy en día es al revés. Hoy los buques sísmicos se están desguazando para hacer cableros, porque no hay cableros en el mundo. Bueno, pues también nosotros hacemos eso. Este es un barco distinto. Aquí lo que hicimos
es hacer un buque que tiende la tubería submarina. La tubería, el fondo marino, está lleno de cables y de tuberías. Bueno, pues este barco lo que hace es tender el cable y luego lo tapa con losas. Toda esta parte de aquí que tenéis es para el tendido de esta estructura tan rara. Tiende losas para tapar las tuberías o los cables marinos, losas de hormigón prefabricadas. Y el buque estrella, el mayor proyecto que hemos hecho nosotros en Astilleros de Santander, ha sido este barco, el de Brima, lo entregamos el año pasado. Es el crucero más lujoso del mundo, se hizo para Ritz-Carlton. Este barco, bueno, pues donde le veis es un barco de 190 metros de eslora, es un barco ya grande y muy lujoso. Este barco tiene solo 300 pasajeros a bordo. Todos son suites, super suites y mega suites, ¿no? Hay un camarote normal aquí. Y bueno, este barco vino a Astilleros de Santander, como veis aquí arriba a la izquierda, el casco, aquí lo veis, bueno, todo esto parece que estaba el barco acabado, pero no, el barco por dentro está vacío. Entonces lo tuvimos durante año y medio en el astillero hasta que lo pudimos entregar en septiembre del año pasado. Es uno de los proyectos, el proyecto más importante que hemos hecho en Standard y uno de los proyectos más importantes que se han hecho en España. En este barco hemos llegado a tener 1.800 personas trabajando. Este barco ha estado trabajando 1.800 personas y se ha hecho durante el COVID, con lo cual tuvimos que tener especial precaución para acomodar a 1.800 personas, para que no se cambiaran a la vez, para hacer turnos de entrada, turnos de salida, establecer controles. Tuvimos hasta que los controles saber quién se cambiaba al lado de quién, por si había uno que estaba positivo en COVID, saber quiénes eran los contactos que había estado. Imaginaos esto con 1.800 personas a bordo, lo que pudo ser, ¿no? Y en Cantabria este barco dejó muchísimo dinero. La industria naval, el sector marítimo, deja mucho dinero, porque además de lo que deja en el astillero, la gente que trabaja aquí, bueno, pues la gran mayoría no es gente local, viene de otras provincias o de otros países, tiene que vivir, tiene que comer, tiene que pasar los fines de semana y gasta bastante dinero porque los sueldos que se pagan en la industria naval son sueldos elevados. Entonces, bueno, aunque sean trabajadores de un astillero, tienen alto nivel adquisitivo. Es gente que llena restaurantes y restaurantes no especialmente baratos. Esta es una draga que acabamos nosotros en el 2018. En su momento fue la mayor draga de succión del mundo. Un gran proyecto que vino sin acabar de Bilbao y nosotros durante casi un año estuvimos trabajando ahí acabando. Hoy está en Arabia, trabajando. Otro ejemplo de proyectos que sabemos hacer, pues bueno, nos entregaron este casco, que ya aquí veis que es un casco desnudo, nada, aspecto de barco, bueno, otros formas. Y entregamos el mayor cementero europeo por capacidad para una empresa española de asturianos. Entonces lo acabamos, estuvimos un año entero. Aquí este proyecto es entero nuestro, ingeniería, equipos, todo fue desarrollado e integrado por Astilleros de Santander. Diréis, bueno, barcos, sí, barcos, bien, pero los barcos tienen más cosas hoy en día. Un barco tiene nuevas reglamentaciones que además de las emisiones de azufre que llevan unos años en vigor, por ejemplo, ahora los barcos navegan con gas natural.
pues hemos tenido que adaptar al astillero para trabajar en estos barcos que vienen con gas natural. Todo el equipo tiene que ser ATEX, la gente tiene que estar formada en equipos, en instalaciones ATEX. Y bueno, hemos tenido que invertir bastante dinero para trabajar en estos barcos que ya están surcando los mares y puertos españoles. El óxido nitroso, todo el mundo, no sé. Yo tengo un coche que de vez en cuando hay que echarle AdBlue para el catalizador. Pues bueno, nosotros en los barcos también instalamos catalizadores para reducir el óxido nitroso. Los barcos se hacen hoy en día sostenibles y bueno, tienen más remedio también que cumplir con las reglamentaciones. Esto es muy bonito, muy curioso. Los barcos, cuando navegan de un océano al otro, de un continente al otro, pues cogen agua de lastre. El agua de lastre es la que llevan en sus tanques para mantener la estabilidad del barco. Y allí, en el agua de lastre, pueden contener especies biológicas, bacterias, moluscos, que si los descargan en otro país, en otro océano, son consideradas invasoras y pueden hacerse predominantes. Entonces, así tenemos casos como en el sillón del Taler del Ebro y el cangrejo americano que comió al cangrejo nuestro, que fue gracias a los barcos. Y hay algas, estas algas que a veces se hablan en el sur de España y en el norte, que aparecen y que cubren bahías y matan a las especies locales, pero bueno, han sido traídas por barcos. Entonces, ahora lo que se hace es poner unas plantas de tratamiento de aguas de lastre, de tal manera que el barco que coge lastre en un continente tiene que ir tratando en estas plantas su lastre, coge el lastre, lo va tratando hasta que se considera que el lastre es limpio. Entonces son superfiltros, aquí veis lo que son estas plantas dentro del barco, son superfiltros con un montón de tuberías que van tratando el agua y van matando a los bichitos. Pero pues eso también lo hacemos en astilleros de Santander. Otra cosa, por ejemplo, que veis que es muy curiosa, la captura de CO2. Todo el mundo, sabéis ahora, de Europa neutra en el 2050, el CO2 hay unas reglamentaciones para reducirlo rápidamente. Bueno, nosotros instalamos plantas de tratamiento, plantas de captura de este CO2. Este CO2 lo capturamos, lo metemos, se filtran los gases de escape, se captura el CO2, este CO2 se mete en un tanque comprimido, que el CO2 luego se vende. Porque todas las industrias luego necesitamos CO2 para soldar y para producir productos agrícolas, para muchas cosas. Entonces, en vez de tirarlo a la atmósfera, pues los barcos lo capturan. Velas. También instalamos velas. Los barcos hoy en día, no muchos, pero algunos deciden instalar velas para ser más eficientes, sostenibles. Hay 3 tipos de velas: el tipo paracaídas, el tipo de, digamos, vela normal y el tipo vela rígida. Entonces aquí veis estos en astilleros de Santander, aquí veis, esto es la instalación en el barco, aquí va enganchada la vela y el equipo paracaídas que se soltará navegando más adelante. Esta es una vela rígida que instalamos en astilleros de Santander, una vela respecto a la de avión, que hace lo mismo. Lo que pasa es que la de avión lo que hace es levantar el avión y por diferencia de presiones, y aquí lo que hace es darle más velocidad al barco. En reparaciones hacemos todas las el trabajo normal y base del astillero, pues motores, el casco, pintura, grúas, escotillas, hacemos toda clase de motores y instalaciones normales.
También tenemos nuestra propia oficina técnica y hacemos diseño y ingeniería. ¿Por qué? Porque hacemos grandes proyectos. Ahora mismo, en realidad virtual, pues estamos trabajando, y aquí veis, por ejemplo, un ejemplo de un escanear para las nuevas instalaciones en los barcos. Nosotros escaneamos los barcos. De este escaneo de los barcos se transfiere directamente al ordenador y saca las isométricas para una instalación de tubería. Aquí veis la nube de puntos. Esto no es una foto, es una nube de puntos tomada con el escaneo. Y aquí veis la instalación la nueva instalación que se ha diseñado para el barco. Gafas de realidad mixta, de realidad virtual, pues nosotros las utilizamos. Aquí veis, en la oficina técnica se ha diseñado un tanque. Este nuevo tanque que hay que instalar en un barco, pues bueno, se ha metido en las gafas. La jefe de la oficina técnica se ha ido al barco y con este modelo lo intenta situar en el barco. Aquí veis arriba que va pegando con los refuerzos y la tubería. Luego hay que hacer algunas modificaciones. Después de esto, ella se fue a la oficina técnica, mandó a su gente corregir el tanque y evitó hacer modificaciones en el tanque después de construir. Realidad virtual. Tenemos proyectos europeos, innovación. Tenéis aquí un tanque, este es un bote salvavidas que va integrado en el barco. Es un bote, digamos, para mucha capacidad de pasajeros, va integrado en el barco y está hecho con biofibras. Es el primer bote de rescate hecho con biofibras. Es un proyecto europeo en el cual nosotros participamos. Hemos hecho la construcción del bote y sus pruebas en el astillero. Otro ejemplo curioso de innovación en el astillero, la geolocalización. Nosotros ponemos una tarjetita a las tarjetas de entrada a los barcos, de acceso a los barcos, de tal manera que cuando queremos hacemos correr un programa que nos dice dónde está situada la gente. De tal manera que si tenemos una emergencia, podemos saber qué gente queda todavía a bordo para ir directamente a socorrerla y saber dónde está en todo momento. También nos sirve para habilitar las rutas de escape y ver la confluencia de gente. Es un proyecto que hemos desarrollado con la Universidad de Cantabria y del cual estamos realmente orgullosos. Otro proyecto europeo es la automatización de una plataforma de descarga de contenedores por GPS, se localiza, se posiciona y se amarra muy bien de manera automática. Como veis, hay 17 países implicados en este proyecto. Pues bueno, pues en España participamos nosotros. También hemos hecho la sensorización de las grúas del astillero, de tal manera que el operador pueda en todo momento tener físicamente en su pantalla los controlados y los obstáculos que se va encontrando al mover la grúa. En fin, 3/4 de hora. Hoy creo que tengo que acabar, dicho, para dejaros tiempo a las preguntas. Astilleros de Santander. Astilleros de Santander, aunque no todo es plantilla propia, nosotros tenemos una plantilla propia de 100 trabajadores. Estos actualmente, de media, trabajan en el astillero 600 personas. Personas que trabajan para nosotros, que tenemos nosotros contratados. Y tenemos un histórico el año pasado de 1.900 trabajadores. Aparte de esto, generamos empleo en las empresas
de fuera de Astilleros de Santander. Es decir, nosotros, si tenemos que prefabricar instalaciones o encargamos de la construcción de, imaginaros, cabinas para montar en un barco, estas cabinas se están construyendo en talleres anexos al astillero, de fuera del astillero, y ese empleo que también generamos. Pero en el astillero, el año pasado, tuvimos 1.900 trabajadores trabajando. Y tenemos 600 trabajadores directos en el astillero de media, es lo que tenemos además en Portugal en el día de hoy. Y bueno, esto es Astilleros de Santander, es una empresa con mucha historia en Cantabria. Nació hace muchos años y bueno, pues hemos evolucionado tecnológicamente y sosteniblemente conforme nos indican nuestros clientes y nada más. Yo creo que he ido bastante bien. ¿Verdad, María? Muy bien, Juan Luis, has estado clavado. Perfecto. He ido perfecto. Y así prefiero, si las preguntas a través del chat, las haces tú. Muy bien. Yo, si quieres, Juan Luis, te voy transmitiendo las preguntas que han hecho los asistentes. Mira, Francisco Zunzunegui, uno de los mentores de Cantabria Futura, te hace esta pregunta. ¿Qué perfiles profesionales de la red de talento puede interesar a Astander en el presente o en un futuro próximo? Todos. A ver, actualmente nosotros tenemos un problema, como muchas industrias, de que no tenemos capacidad muchas veces de hacer obras porque no hay personal cualificado. Actualmente, ahora mismo, estamos trayendo nosotros mecánicos, soldadores, tuberos cualificados, tuberos certificados, pues, de Ucrania, de Bulgaria, de Rumanía. Estamos empezando a traer pintores de Colombia, porque no tenemos pintores en Cantabria. Claro, pintar un barco no es lo mismo que pintar una casa. Una pistola, un control de micras, el saber qué estás aplicando, mezclar los productos, pues tienes que tener ciertos conocimientos. Pues no hay. Nos es difícil encontrar técnicos cualificados. Yo creo que no los hay, además. España, compañeros míos, directores de empresas similares, les pasa lo mismo. Es dificilísimo encontrar ingenieros navales, ingenieros técnicos. Muy difícil, muy difícil. Perfiles de oficina técnica, gente que tenga conocimientos de trazado, gente que tenga conocimientos de estructuras metálicas. Muy difícil. Muy difícil. Por eso digo, Paco, todos. Todos. Bien. Mira, también Paco te lanza esta pregunta. ¿Qué acuerdos internacionales tiene Astander con otras empresas? A ver, nosotros tenemos acuerdos sobre todo con navieros, que son nuestros clientes en todo el mundo. Nosotros tenemos acuerdos con empresas francesas, empresas alemanas, empresas holandesas, canadienses, para reparar sus barcos, del Reino Unido también, noruegas también, para reparar sus barcos. Entonces, con este tipo de acuerdos, las condiciones, unas prioridades, mantener unos precios, mantener unos estándares, algo que sea beneficioso recíprocamente para ambos. Pertenecemos a casi todas las asociaciones marítimas y del sector nacionales y europeas, con lo cual estamos en contacto con nuestros, digamos, mismos partes de interés.
No sé si te he contestado adecuadamente. Yo creo que sí, Juan Luis. Mira, al hilo de esta pregunta que hacía Paco, César, otro miembro de la red, nos dice, al hilo de esta pregunta, ¿qué porcentaje de clientes o proyectos son de fuera de España? El 95%. En España no hay armadores, no quedan armadores. Nos hemos cargado la bandera española y además prácticamente no hay armadores españoles, quitando los que manejan los ferries, los buques ferries, pasaje entre islas y demás, y 2 o 3 barcos, armadores de barcos cargueros convencionales y restos extranjeros. Paco también te pregunta que cuando hablas de alto poder adquisitivo, ¿de qué nivel hablamos para un profesional técnico de Astander? Nivel depende de nivel económico, me imagino te refieres. A ver, es muy variado dependiendo de la experiencia. Pero yo sí te puedo decir que un soldador con experiencia trabajando en un astillero, cualquier astillero español, fácilmente gana 2.300, 2.400 euros limpios. Todo más. De ahí empieza a subir para arriba. Paco también te pregunta que si se construyen plataformas petrolíferas en Astander. No. No tenemos, primero nosotros no construimos, solo reparamos y transformamos, ¿no? Pero no tenemos calado aquí para hacer esas obras y además no hay mercado aquí de plataformas. Las plataformas petrolíferas se operan en el Golfo de Guinea o en el Golfo de México, fundamentalmente, y casi todo este mercado de plataformas, diría yo que el 100%, sí, puedo decir que el 100%, se construyen en China y Singapur. Mira, Stephanie, hablando de los perfiles profesionales, comenta, supongo que se necesita una cantidad de soldadores profesionales. ¿De dónde los recluta o también los forma usted mismo? Pregunto porque... María, soldadores, que se necesitan soldadores profesionales. Sí. ¿Cuál es la pregunta? Y te pregunta, ¿de dónde los recluta o también los forma usted mismo? Pregunta esto porque está en un proyecto de formación profesional de soldadores en Suiza, junto con el gobierno suizo y la Asociación de Soldadores. Uno de los planes es internacional la cooperación para aprender unos de otros y combatir la escasez de trabajadores cualificados y promover la profesión de soldador. Sí, pero no te he entendido la pregunta. Es que Sí, que hay mucha necesidad de soldadores profesionales, plantea, y dice que de dónde saca Astander esos soldadores, que si los recluta o los forma Astander, el propio Astander. Nosotros tenemos poquitos de las escuelas profesionales de la zona, recibimos algunos para formarlos, pero es muy poquito. Nosotros los traemos de empresas locales. Cuando digo locales, hablo de País Vasco, Cantabria, Galicia, y tenemos soldadores romanos, tenemos soldadores búlgaros, tenemos muy buenos soldadores ucranianos, empresas ucranianas, muy buenos, polacos, tenemos muchísimos soldadores polacos, son empresas polacas que nos suministran soldadores fantásticos. Bien, César te pregunta que sobre la competitividad de los astilleros coreanos, lo que has comentado al principio, algo que en Cantabria era conocido desde hace muchos años, ¿sigue siendo así? Viendo la evolución que ha tenido Corea del Sur en su crecimiento económico, ¿es una tesis actual? No, para nosotros no, ni para España tampoco.
Ya no. Los astilleros coreanos compiten con China y con Japón. Nosotros ya no construimos ese tipo de barcos porque no podríamos competir en precio. Los astilleros españoles están llenos de otro tipo de barcos de factoría, barcos científicos, barcos del mundo del petróleo, barcos ferry, cruceros, pero no barcos cargueros. El barco carguero es un barco que tiene muy poco valor añadido, tiene muy poco diseño. Entonces, lo que realmente requiere es mano de obra muy barata. Por eso es lo que hacen los astilleros chinos y coreanos. Ya los coreanos se han especializado un poco más en barcos gaseros, en hacer plataformas, etcétera, que tienen un poco más de valor añadido. Y los chinos son los que fundamentalmente están haciendo este tipo de barcos granuleros o barcos. Otro asistente te pregunta si hay perspectiva de mantenimiento de esa fuerte demanda de profesionales cualificados. ¿Sería un buen negocio una escuela que los prepare? Sí, el tema es montar una escuela privada. Escuelas las hay. Son escuelas de formación profesional, son escuelas públicas. Lo que pasa que yo opino que hoy en día la formación profesional no se adecua a las necesidades de las empresas. Entonces van con planes de formación muy lentos, planes de formación en los cuales no tienen en cuenta a las necesidades de las empresas y bueno, al final hay muchísima más gente, mucha más demanda hoy en día, pues en formación profesional, por redes, por cocina, por comunicación, que realmente por mecánica o por soldadura. Y bueno, no. Es lo que los chiquillos, la gente joven de los medios de comunicación se atraen. La moda también ha tenido mucho tirón. Un negocio, yo creo que es difícil poner una escuela de formación profesional privada y es que no conozco, sí, conozco alguna que se dedican a turismo, administración y forman profesionales ahí. Podemos poner una escuela donde se formen soldadores, donde se formen mecánicos. Pero desde el punto de vista de las homologaciones con la administración, no creo que fuera una cosa fácil. También sobre esta línea, César habla que la falta de perfiles técnicos, que quizás debería haber en Cantabria ciclos formativos de construcción naval, que quizás los había. No te he entendido, María. Sí, que sobre este tema de la falta de perfiles técnicos, que quizá debería haber en Cantabria ciclos formativos de construcción naval, que quizás los haya. No lo hay. No hay ciclos formativos de construcción naval. Antiguamente existía una cosa que era muy valiosa. No sé si habéis oído hablar, que era la escuela de aprendices. Las escuelas de aprendices eran escuelas donde los chicos y chicas estudiaban y luego hacían las prácticas en la empresa, en el astillero. Entonces estaban en la escuela y luego iban unas horas por la tarde o por la mañana y estaban en la escuela por la tarde a aprender la profesión. Entonces era muy útil. Aquí en Astillero había una, ¿no? La gente trabajaba con nosotros. Si no aprobaban las materias, lengua, historia, si no aprobaban, no se les permitía ir a la empresa. Y la empresa además les pagaba. Tenían un salario y demás. Y toda la gente antigua del astillero que se han ido jubilando, todos provenían de esta escuela de aprendices. A los 16 años se incorporaban al astillero.
se incorporaban a las empresas que trabajaban en el astillero, porque ellos también necesitan. Nosotros ahora tenemos gente de formación profesional que vienen a hacer las prácticas estándar y enseguida vienen las empresas y nos dicen, yo quiero contratar a este, yo quiero contratar a este. Aquello era muy bueno, las escuelas de formación profesional, las escuelas de aprendizaje. Sí, bueno, sobre perfiles profesionales también se contestan entre dos de los asistentes, que Stephanie dice que en Suiza es lo que se está haciendo, que hay un proyecto de Center of Professional Excellence y queremos hacerlo, extenderlo a Europa y a Colombia. Todo es en este sentido. Entonces, bueno, yo creo que no hay más preguntas que te podamos hacer. Lo que sí, recalcarte que Paco Zunzunegui, uno de los mentores de la red, sí que te pregunta que si podría haber algún perfil que pueda interesarte de la red de talento que COE tiene. Pues vamos, que encantados en poderlo compartir contigo y que nos mandes perfiles profesionales para poderlos publicar en nuestra bolsa de transferencia de talento. Fenomenal, encantado. Así que nada, seguimos en contacto. A los que habéis asistido, muchísimas gracias y cualquier consulta, cualquier pregunta que queráis haceros entre vosotros, conectaros o lo que sea, estamos aquí dispuestos a poneros en contacto unos con otros y si queréis a Juan Luis, pues le podemos trasladar cualquier consulta que tengáis también. Pues a vuestra disposición y muchas gracias por vuestra asistencia y participación. Muy bien, Juan Luis, pues muchas gracias y a vosotros por asistir. Como os decía, esta charla la colgaremos en nuestra página web y os mandaremos el enlace para que la podáis continuar. Así que nada, muchas gracias a todos. Adiós.